Ir. Bueno, por favor, yo les pido que siempre en el chat vayan poniendo sus preguntas, lo que les parece, comentarios, también algo de lo que no estén de acuerdo también, porque es muy lindo también el debatir, el estar en sintonía también y saber qué les interesa, qué no les interesa y todo, ¿no? Así que vamos a empezar un poquito. Eh, Acá el título es Encontrar tu método, métodos tradicionales versus métodos naturales. ¿Mm? Eh, para las que, por ahí para Keila, que no sabe bien quién soy, por ahí sí, te, te contaron. Eh, lo que nunca sé es cómo sacar esto de la barra de acá. La podés arrastrar hacia arriba y se te pone por encima. Dale, bárbaro. Ahí, ahí está. ¿Ustedes ven la barra? Nosotros lo vemos normal, a vos Ah, nomás perfecto. te tapa. Perfecto, perfecto. Entonces, bueno, yo soy Carmen, eh, hace bastante tiempo que trabajo con esto, tengo 7 hijos, uno ya está en el cielo, ya partió, y me dedico, soy instructora de métodos naturales y también enseño a detectar la fertilidad desde el 2007 y acompañando ya a muchísimas parejas, mujeres, madres que quieren enseñarle a sus hijos eh, y a sus hijas. En este momento no hay ningún varón acá en la sesión, pero siempre se promociona que vengan o con las parejas o con los novios o, bueno, maridos. ¿M? Es muy interesante eso. Porque esto es de a dos, ¿no? Después, esto lo hago también en varias instituciones. Eh, Como verán acá en esta imagen, en prefectura, en cárceles, también he ido bueno, donde hay personas interesadas y hay muchos docentes también que están necesitando material y necesitando a alguien que comparta esto que es tan bueno, ¿no? Tan sano, tan integral. Entonces, también les recomiendo por ahí para instituciones, para colegios o eh, cualquier lugar, ¿no? Eh, También formo parte soy miembro de Proyecto Esperanza Argentina, que es una institución donde ayudamos a las madres a superar la herida del aborto, tanto provocado como espontáneo, ¿no? Desde hace bastantes años también, Argentina llegó en el 2009. Es una asociación chilena que tiene ahora su sede en la UCA, ¿no? En la Universidad Católica. Desde ahí yo siempre digo esta frase que me gusta mucho, que me lleva a hacer todo esto que hago, que es a veces desde la pérdida, desde el dolor, es donde nace la misión, ¿no? No sé si les ha pasado a ustedes. A veces cuando uno vive una circunstancia medio límite, fuerte afectivamente también, es donde uno descubre la fortaleza, ¿no? El salir de eso y encontrarse realmente con una misión, con una vocación. Así que bueno, ese fue un poco mi trayecto de vida, ¿no? Para que contarles un poquito. Eh,
¿Qué vamos a ver en esta sesión? ¿Qué son y qué no son los métodos anticonceptivos? Los tipos y mecanismos de acción que tienen los mismos. Lo que no te cuentan, o sea, el prospecto que uno no lee o que no viene en el, en la cajita, ¿eh? Y los métodos anticonceptivos versus métodos naturales, o yo no pondría versus porque, digamos, no tienen nada que ver uno con el otro, ¿eh? Porque son dos cosas muy diferentes, eso es lo que vamos a ver hoy. Y quiero que que te tientes mucho en saber a fondo, ¿eh? A ver si nos ponemos todas a pensar. Métodos anticonceptivos. Yo les digo que son los mal llamados anticonceptivos, ¿eh? Porque algo anticonceptivo es que no deja que se junten que no haya concepción. O sea que cuando empieza una vida, cuando el espermatozoide y el óvulo se unen. Entonces, estos métodos tendrían que no dejar que esto suceda. Vamos a ver más adelante qué es lo que pasa, ¿no? Por qué convenía desde los años 60 que se aprobó la píldora, ¿no? La primera pastilla anticonceptiva? ¿Por qué le empezaron a llamar anticonceptivo? Y porque había que venderla, ¿no? Entonces, es un concepto que fue entrando culturalmente a lo largo de los años y ahí es donde empieza a naturalizarse algo que realmente no es cierto, ¿eh? Porque hay muchos métodos que sí, lo vamos a ver ahora, pero que sí se produce la concepción. ¿Mm? Pero lo siguen llamando anticonceptivos. Eh, este medicamento, para contarles un poquito, a mí me interesa mucho también verlo desde el lado global, ¿no? Por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué no hablamos de otra cosa? ¿Por qué dedicarle una hora de tu día o de la semana a hablar de los anticonceptivos? Porque hay un gran negocio, ¿m? Y hay estadísticas muy fuertes que estuve viendo, ¿no? Eh, los laboratorios mueven 12 billones de dólares por año la venta y el negocio de los anticonceptivos. No estoy diciendo ni que está bien ni que está mal, yo te digo datos nada más, ¿no? Se calcula que más o menos son $2 por persona que le das a la farmacéutica. ¿Mm? A nivel mundial, ¿no? Si hacemos como una estadística macro. ¿Eh? O sea que es un negocio muy grande que se mueve. También otra cosa cultural es que a la infertilidad se la trata como una enfermedad en vez de tratársela como un síntoma. La infertilidad es un síntoma de algo que está atrás, pero no es una enfermedad. Entonces, ¿qué hacen? Vamos con los anticonceptivos. Entonces, todo lo le damos con los anticonceptivos y culturalmente ya está aceptado eso. ¿Mm? Se calcula que hay 72 millones de parejas en el mundo que sufren la infertilidad y que no se las estudia. Eso es tremendo, porque atrás de la infertilidad no es una enfermedad, como decíamos recién, es el síntoma de algo que está pasando, vamos a ir viendo qué cosas, ¿no? Porque es muy interesante verlo así en el macro, ver por qué estamos donde estamos ahora con respecto a los anticonceptivos. Mm, eso a mí me gusta mucho decirlo y también, eh, bueno, me voy a contener para después dispersarlo en esta hora, pero eh,
También otra cosa que naturaliza esto es enseñarlo desde temprana edad, como dice acá en la presentación, ¿no? Ya en los colegios lo presentan como algo natural, ¿eh? Como algo que sí o sí hay que usarlo, porque no hay otra cosa. ¿M? Y los laboratorios, mira, no necesitan invertir en marketing, por lo que decíamos ahora, estos billones que se mueven, ¿no? Está disponible en las farmacias, en los kioscos. El Estado, por la ley de salud reproductiva también, eh, los, los reparten gratis. En las salitas, como les decía el martes pasado, después de un parto, después de una cesárea, tenés que irte con algún anticonceptivo, ¿eh? Sin decir los riesgos que, o sea, a veces ni firman el consentimiento informado, como cualquier práctica, ¿eh? Entonces, ¿cuál es el beneficio? O sea, desde que empezamos estoy diciendo hasta cosas que yo no sé qué nos está pasando, ¿no? Lo lindo es poderlo entender y poder elegir. Cuando uno tiene toda la información, es cuando realmente puede hacer una elección verdadera. Si yo tengo un mensaje eh, acotado y no con toda la información que se necesita para vivir la sexualidad, no estoy pudiendo elegir de verdad. ¿Mm? Entonces, vamos a seguir con esto, ¿eh? Los métodos anticonceptivos. Hay que, hay un círculo lindo, virtuoso, que es esto de conocer para poder discernir. ¿Mm? Si yo no conozco, no puedo discernir, no tengo la oportunidad, tengo que conocer. ¿Mm? El discernimiento, que es como desglosar las cosas para poder entenderlas, viene desde el conocer. Si yo no conozco, no puedo elegir, no puedo discernir. ¿Mm? ¿Qué cosa? Los riesgos que rompen la maravilla de la armonía natural. Entonces, hay una armonía, no sé si a ustedes les gusta la música clásica o la música eh, de orquestas importantes. Cuando uno escucha, dice, pero son como 50 instrumentos tocando a la vez, pero yo estoy escuchando una melodía armoniosa y única. Bueno, esa es la armonía que nuestro cuerpo, nuestra sexualidad, nuestra genitalidad tiene y que lamentablemente con los anticonceptivos, esa armonía, sin saberlo, que eso es lo peor, se va perdiendo. Entonces, el mundo nos transmite que para vivir a pleno la sexualidad es necesario apagar la fertilidad. Yo también trabajando en los barrios, y no hay que ir en los hospitales también, veo madres que llevan a sus hijas que recién menstruaron porque están con la enfermedad de que pueden quedarse embarazadas, son fértiles. Entonces, ¿qué hago con mi hija? ¿Cómo, qué hago con esta capacidad increíble que tiene su cuerpo, ¿no? Eh, Parece que la única manera de cuidarse de un embarazo no deseado es dejar de tener ciclos, dejar de ovular, dejar de ser fértiles. ¿Qué es lo que nos hace diferentes a los demás seres creados en la naturaleza? Es esta capacidad de ser cíclicas, de ovular, de ser fértiles. ¿Mm? Como si la ciclicidad fuera el enemigo interno que atenta contra nuestros objetivos. Todo esto que está en amarillito, en naranja, es lo que nos han presentado desde la primaria, en la secundaria y desde que nacemos, o sea, desde que salimos al mundo como mujeres, ¿no? De que hay que cuidarse. Yo siempre hago esta reflexión cuando me toca hablar del cuidado real, ¿no?
¿Cuidarse de qué? Cuando uno se cuida de algo es porque puede dañarlo. Yo salgo a la calle y está el semáforo que me anuncia el rojo, me dice, cuidado, me quedo y no cruzo la calle. Ahí me estoy cuidando de la salud, ¿eh? Me estoy cuidando mi vida. Ovular, ser fértil, ser cíclicas, eso es un descuido, es algo que me hace mal. Lo pregunto, ¿no? Lo tiro para que lo pensemos. Si eliminamos la fertilidad tendremos efectos que nos desordenan. Corre riesgo la salud y disminuye la calidad de vida. No se olviden esta frase que decíamos el martes pasado. Todo lo que desordena nos desordena, porque yo soy mi cuerpo y mi cuerpo soy yo. Todo lo que atenta contra mi cuerpo está atentando contra mí misma, me desordena a mí. Y ahí es donde aparece, que recién hablábamos con Miriam, todo lo afectivo, todo lo emocional cuando los anticonceptivos empiezan a actuar en mi cuerpo, empiezan a desordenar algo en mi sexualidad, en mi físico, en mis hormonas, que terminan desordenándome a mí. ¿Mm? Porque el mayor órgano sexual que tenemos es la cabeza, es el cerebro. Desde el cerebro, en la pituitaria es donde se organiza toda mi genitalidad, toda mi capacidad de engendrar, se organiza desde el cerebro. Entonces, cuando yo desordeno hormonalmente esa armonía que hablábamos hace un rato, me desordeno yo y empiezan los problemas. Pero eso no te lo van a decir. ¿Eh? Eso no nos lo dicen. ¿Eh? Entonces, eh, ovular y ser cíclicas tiene unos beneficios impresionantes en nuestra persona, como decíamos recién. Es un orden natural que tenemos que cuidar muchísimo. ¿Mm? Eh, vamos a ir viendo eso ahora a lo largo de este encuentro que tenemos, ¿eh? Beneficios físicos y psicológicos. ¿Saben cuál es la mayor causa de infertilidad en las parejas y principalmente en la mujer? El estrés crónico. El estrés es la mayor causa de infertilidad actualmente, porque el estrés trae infertilidad y la infertilidad trae estrés. Es un círculo, lamentablemente, que uno en el consultorio lo ve muchísimo. Se ve mucho eso. ¿Mm? ¿Por qué? Porque estoy ya en un desorden en mi persona. Eso me produce estrés. ¿Eh? Vamos a ir hablando de otras causas también. Eh, la pregunta, ¿cuál es el fin de los anticonceptivos? De los mal llamados anticonceptivos. ¿Mm? Si quieren ir poniendo en el chat, después lo podemos ir compartiendo. Eh, acá hay dos imágenes, ¿no? Que vemos. Eh, un surtidor de nafta para el auto y una persona, ¿no? ¿Con qué funcionan un motor de auto? ¿Eh? Puede ser a gas, puede ser bueno, este funciona con gasoil, ¿no? Eh, ¿Qué pasa si nosotros a eso le ponemos otra cosa que no es gasoil? Evidentemente nos pasa como esta imagen, ¿no? No anda, no funciona, hay algo que no está funcionando, ¿no? Entonces empieza a aparecer lo que hablamos hace 2 martes, el miedo.
y la comodidad. Estas dos cosas son las que nos llevan a optar por los anticonceptivos. El miedo a no saber cómo funciona mi cuerpo y la comodidad de que es algo fácil, de que es algo accesible, de que es algo naturalizado. Entonces decimos, bueno, esto para sacarme el miedo que me da esto de estar en medio en la nebulosa de cómo funciona mi cuerpo, bueno, tú, algo de afuera que me satisface ¿eh? Esa sensación, ¿no? Y también la comodidad, la gratuidad, son pastillas que son gratis, que eh, eh, las podemos adquirir a veces sin receta, etcétera, ¿no? Entonces esas son las dos causas que yo digo que a veces nos pueden ir a llevar por el camino cortito, como digo yo, ¿no? El camino más fácil. Acá hay una cosa muy importante que es lo del conocer. Si yo no conozco, no puedo cuidar. Si yo no conozco, no puedo elegir. Si yo empiezo a conocer cómo son mis órganos reproductivos, desde que empiezo a conocerlos, puedo empezar a valorarlos y si lo valoro, lo cuido y hago que, que me cuiden, ¿no? Yo siempre digo, la trompa de falopio, no sé si ustedes sabían, pero mide como un tubito, como un pelo. ¿Mm? Tiene el grosor de un cabello. Ahí es donde se produce la fecundación, en el tercio externo de la trompa. ¿Mm? Uno a veces se ve este esquema y dice, bueno, no, la trompa de falopio debe ser como si fuera una manguerita gruesa. No, 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 tiene el grosor de un pelo. ¿Mm? Y adentro de ese pelo, digamos, que es como un tubito, hay unas vellosidades. Esas vellosidades favorecen el arrastre del óvulo que sale del ovario para que se encuentre con el espermatozoide en el tercio externo y alrededor de entre 6 y 7 días va hacia el útero, que tiene el tamaño de una pera invertida, pero chiquitita. Uno a veces se imagina como si fuera el útero gigante. Todo esto es minucioso. Todo esto es parte de esa armonía natural. ¿Qué hacen los anticonceptivos? Vamos a ir viendo, ¿no? Pero todo esto que es tan, además que no tiene repuesto, esto es único, ¿eh? No hay un repuesto de todo esto. ¿Mm? ¿Qué hacen los anticonceptivos? Anulan, hacen que las vellosidades de las trompas de falopio no, se calcifican, se endurecen, no funcionan. ¿Eh? Entonces, si el óvulo sale del ovario, no cumple ese recorrido que tendría que cumplir para llegar al tercio externo de la trompa. Y así también la mucosidad del cuello del útero, la acidez y alcalinidad de la vagina, que es necesaria para destruir bacterias o mantener a los espermatozoides. Bueno, es toda una armonía natural que si uno no la conoce, cuando uno, o sea, quiero ir por lo positivo, cuando uno la empieza a conocer, es cuando uno se empieza a maravillar y querés cuidar. ¿Mm? Después también esto de la ciclicidad, que el martes pasado hablábamos, ¿no? Otoño, invierno, primavera, verano, somos cíclicas que siempre repetimos, ¿eh? El sangrado, después vienen unos días infértiles, luego unos días fértiles, para darle paso nuevamente a días infértiles y ahí comenzar de nuevo otro ciclo. ¿Mm? Que tu ciclo no es igual al mío ni a ninguno más, sos única, irrepetible. ¿Qué hacen los anticonceptivos acá? Rompen esa ciclicidad. ¿Mm? Hacen que sea plana. ¿Eh? Y las menstruaciones no son menstruaciones, porque
son inducidas por las pastillas o por una carga hormonal que no es propiamente la tuya. Entonces, esto podríamos hablar mucho tiempo, pero te quiero invitar a después poderlo conocer a fondo cuando hagamos el curso, ¿no? Rompen lo natural y no hay repuesto. ¿Mm? Vamos a ir viendo un poquito esto de los tipos de anticonceptivos, ¿no? Hay de barrera, hormonales, mecánicos, quirúrgicos y de emergencia. Vamos a ir viendo un poco. ¿Mm? Los, los No de se puede barrera, escupir. ¿cómo, perdón? Ah. Podemos ver los de barrera, que son los químicos, ¿no? El espermicida actúan en la vagina inactivando los espermatozoides, tienen una efectividad del 75 al 80%. Sus efectos secundarios son alergias, dolor vaginal, irritación, presencia, a veces, como cambian la alcalinidad y eh, el alcalinidad de la vagina, también puede presentarse alguna bacteria. Otro anticonceptivo de barrera física es el preservativo masculino, de una efectividad del 95% en adultos con su uso correcto y constante. Nosotros decimos también que si es un preservativo que ha estado en una mochila, en un bolsillo, expuesto a más calor, más temperatura o sea, no es óptimo para su uso, ¿no? Yo siempre lo comparo con, son de látex eh, y tienen una porosidad, es por eso la efectividad va bajando en cuanto al uso o al mal uso, digamos, eh, y vemos muchos embarazos con el uso del preservativo. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Baja efectividad contra las enfermedades de transmisión sexual y el látex tiene poros. Estos poros del látex son mucho más grandes que algunos virus. ¿Mm? Se ha hecho un estudio que con el virus del SIDA atraviesan los poros del látex. Eso, por supuesto, no lo van a decir porque entonces se le cae, se desmorona el tema del uso del preservativo, ¿no? Sí, Entonces, Carmen, voy a hacer una aclaración de esto. sí, Desde el punto de vista médico, a mí me gusta mucho, eh, primero contarles que realmente con el uso de preservativos en el hospital se ve pacientes con enfermedades de transmisión sexual que niegan haber tenido relaciones sexuales inseguras, ¿no? Eh, por otro lado, yo he dado charlas en algunos colegios sobre este tema y siempre les pregunto lo siguiente a los chicos. Si ellos supieran que la persona con la que se van a acostar tiene SIDA, que es la enfermedad por ahí que más les asusta, ¿no? ¿Usarían preservativo y se acostarían con esa persona de forma tranquila en una fiesta, en algo ocasional, solo por tener preservativo? Y todos dicen que no. Es decir, la lógica misma del riesgo, eh, te hace darte cuenta que algo no es 100%, ni aunque el preservativo diga nunca se rompe, es algo que igual les da miedo. Igual les genera respeto a esa enfermedad y dicen, no, la verdad que si yo supiera que tiene esa enfermedad, no tendría relaciones ni siquiera con preservativo. Entonces, el propio instinto lo dice, ¿no? Y por otro lado, realmente hay otras enfermedades en las cuales eh, las enfermedades de transmisión sexual no es solamente por fluidos, sino que también puede ser por contacto. Y ese contacto no se evita porque la piel sigue estando en contacto con piel y sigue habiendo un contacto muy cercano y hay algunos fluidos que se comparten igual. Entonces, realmente incluso aunque el preservativo no tuviera esos poros, el contacto es muy íntimo y hay muchísimas cosas que se comparten y definitivamente es un momento de riesgo para
transmisión de enfermedades sexuales. Sí. Que lo peligroso de las enfermedades es que algunas no presentan síntomas, ¿no? Y aparecen, creo que la gonorrea, la sífilis, son enfermedades silenciosas que aparecen con los años. Entonces, esto los chicos no lo saben, y no digo chicos, sino que muchos adultos tampoco. Eh, entonces, a mí se me dio por poner esto, ¿no? Preservativo, sexo seguro, ¿eh? Seguro, irresponsable. Entonces, es fuerte esta imagen, pero a mí me gusta ponerla por lo que dijo Karen recién, ¿no? O sea, si la gente supiera, ¿m? Que cuando se está acostando ocasionalmente con alguien es como si se estuviera acostando con todos los que se acostaron con esa persona, ¿eh? Eh, sí, importante saber esto y no, las mujeres no lo saben, ¿eh? Y los hombres tampoco. ¿Eh? Entonces, bueno, ahí está esto de cuidar la vida, cuidar su cuerpo que no tiene reemplazo, ¿no? ¿Cuáles serían los hormonales? ¿Mm? Inhiben la ovulación, alteran el moco cervical, alteran la motilidad de las trompas, que decíamos recién, esas vellosidades, modifican el endometrio, que es donde se va a anidar el embrión, supuestamente si hubiera una fecundación, y actúan como bloqueadores hormonales. La FSH y la LH son dos hormonas que actúan, la FSH principalmente previa a la ovulación, y la LH en el momento periovulatorio, preparando la salida del óvulo, ¿no? Del ovario. Eh, entonces, están también los orales, que tienen una efectividad del 90%, son hormonales, eh, con la salvedad de ese 90%, si el uso es constante durante un año, tiene una característica en muchas mujeres que produce abundantes sangrados intermenstruales también, producen cáncer de útero y de endometrio, trombosis e infarto agudo de miocardio, el IAM, problemas en el hígado, eh, y yo recalco mucho síndromes depresivos. Esto es lo que nosotros vemos muchísimo, que también son causas de esterilidad, ¿m? Y de infertilidad. La depresión, como decíamos, viene con lo que decíamos del estrés, ¿no? Y del estrés trae infertilidad. Entonces, cuando el cuerpo está desordenado, nos desordena hormonalmente. Los parches transdérmicos, cuyos efectos adversos son iguales a los orales, y también tenemos el chip hormonal que inhibe la menstruación. ¿Mm? Eh, yo anoté acá algunas consecuencias de las pastillas también, ¿no? De la píldora. Eh, Aparte de romper lo natural y lo normal en el cuerpo, trae un montón de consecuencias también sociales. Se han hecho estudios de que estos métodos hormonales, pastillas, y químicos que uno va ingresando en su cuerpo, también, a través de la orina, también tiene efectos en la naturaleza. Yo no me lo había puesto a pensar nunca de esa manera, y leyendo algunos estudios, si quieren las fuentes, después se las paso por el chat, eh, pero tiene hasta impactos en la naturaleza. Ustedes imagínense lo que yo les dije, que hay alrededor, o sea, se venden por 12 billones de dólares pastillas hormonales.
Imagínense cuánta gente consumiendo esas pastillas y todas vamos al baño. Déjenme que sea tan clara, ¿no? O sea, todas hacemos pis. Entonces, todo eso tiene una consecuencia también ecológica, que no nos lo dicen. ¿Eh? No sé si lo habían pensado alguna vez desde ese lugar, ¿no? Eh, entonces, ¿qué no nos dicen? Produce ansiedad, ataques de pánico, derrame cerebral, problemas en la vista, ¿no? Maculopatías, cambios de humor. De cada una de estas cosas que he puesto acá, tengo personas que se me vienen a la cabeza, testimonios. ¿Eh? Es Sí, tremendo. permitime aclarar algo, sobre Sí. todo de la parte, interfiere la fertilidad futura. Sí, esa parte. Principalmente porque se dice que los métodos anticonceptivos, la mayoría son reversibles, excepto el quirúrgico, ¿no? Si bien la fertilidad, entre comillas, es reversible porque se puede recuperar, eh, hay que tener en cuenta dos factores. Uno, la edad, ¿sí? Obviamente, la fertilidad no es lo mismo de una persona de 20 años que a los 30 años. Entonces, es común que a veces se asocie el tema de la edad de que dejan de tomar pastillas después de 10 años de haber tomado, esperan quedar embarazadas y no quedan. En parte es por la edad, pero el segundo factor es 10 años de un ciclo anulado donde el ovario no ovuló. La trompa de falopio no movió sus fimbrias de forma, fimbrias son esos pelitos que van llevando, ¿no? De forma normal hacia el útero. El útero no generó el endometrio normal durante esos 10 años. ¿Podemos esperar que la fertilidad sea la misma que la de una persona que no tomó esos anticonceptivos durante 10 años? Entonces hay que tener cuidado cuando la típica propaganda de, ah, no, pero es reversible, lo dejas de tomar y podés quedar embarazada. No es tan así. Sin lugar a dudas, los efectos adversos están y cuanto más tiempo se sostenga un método anticonceptivo, más puede generar interferencia en la fertilidad o en alguno de este tipo de efectos adversos. Ujú. Y también yo agregaría, Karen, gracias por esta visión tan buena que siempre aportás, lo social. A mí me impacta mucho ver muchas chicas jóvenes realmente con muchos problemas de autoestima, de no sentirse lindas, de no sentirse atractivas, pero es que, ¿cómo no? Claro, la mujer durante el ciclo, cuando está ovulando y cuando va a ovular, nos vemos lindas, se nos mejora la piel. Y son chicas que necesitan mucho cosmético, necesitan mucho consumo, porque ellas en su interior no se sienten atractivas. Es tremendo, ¿no? Perdónenme que yo siempre voy ahí porque es ahí donde se juega la felicidad. Para dos cosas nacimos los seres humanos, para ser felices y para amar y ser amados. Esto de la fertilidad a la mujer nos atraviesa de arriba abajo, nos impide muchas veces cumplir esas dos cosas. ¿Eh? Lo vamos a hablar con más profundidad en otro momento. Pero a mí me impacta mucho ver eso, ¿eh? Y tratar eso. Me encanta que la mujer se dé cuenta del el valor que tiene su cuerpo, lo linda que es, porque somos hermosas, pero tenemos que saberlo, tenemos que llegar ahí. Entonces, también hay mecánicos, es el DIU. El efecto del DIU es directamente, es no nos protege de la CTS, es un cuerpo extraño que se coloca en el útero y que directamente es abortivo, ¿eh? Porque en el momento de la concepción, que se producen las trompas de falopio, cuando el embrión recién gestado quiere anidar, se encuentra con un elemento extraño dentro del endometrio y dice, no hay lugar para mí, entonces
se descarta como si fuera un sangrado o como si fuera una menstruación, ¿no? Voy a decir algo de una investigación muy importante, que todas, me olvidé decirlo con las píldoras, todas las píldoras actuales causan de 1 a 2 abortos tempranos por año, sin que la mujer sepa. Es muy fuerte saberlo, ¿eh? Todas las píldoras actuales causan de 1 a 2 abortos tempranos por año. ¿Mm? Eh, no nos, los mecánicos, acá hay efectos adversos, cuerpo extraño, lo que decíamos recién, altera el moco cervical, que es el encargado de capacitar a los espermatozoides y que sea el mejor espermatozoide el que llega a fecundar al óvulo, modifica la motilidad de las trompas, reacciones inflamatorias, cambios de humor, muchísimo cambio de humor y perforaciones del útero. ¿Mm? Y también cuando se le agrega cobre, creo que las médicas me corregirán, pero está el DIU de cobre, ¿no? Que se le agrega una sustancia para hacerlo más efectivo, ¿no? Antiimplantatorio. Bien. No sé si Miriam querés aclarar sobre este tema, pero bueno, a mí me llamó mucho la atención que nunca me habían contado en la facultad que el DIU era abortivo, pero yo básicamente me empezó a llamar la atención la cantidad de embarazos con DIU y que lo más importante del DIU es controlar la posición, ¿sí? Es decir, controlar que esté ocupando el endometrio, la zona donde el bebé se puede implantar. Hoy mismo hice una ecografía de una mujer embarazada con DIU. Es más frecuente de lo que se imaginan y esto es porque en cuanto el DIU está ocupando un espacio en el cual tiene que implantarse el bebé. Si no ocupa ese espacio, el bebé se implanta. Entonces, el DIU a veces está corrido, descendido y el bebé se implanta y tenemos los embarazos. Eso significa cuántos embarazos no tenemos solamente porque no se implantaron. El DIU se vende como un anticonceptivo, justamente por el cobre o por las hormonas que le ponen, ya que estas reducen la calidad de los espermatozoides y es como que hacen que les cueste más llegar al óvulo. Y también hay una inhibición local hormonal, ¿no? Que se esperaría que inhiba eh, la concepción. Sin embargo, definitivamente con la experiencia que uno va teniendo en medicina, se da cuenta de que ese no es el mecanismo principal, sino que el mecanismo principal es el abortivo y antiimplantatorio. ¿Y cómo lo sabemos también? Bueno, este se vende como un anticonceptivo de emergencia por hasta 7 días. Eso es lo que me resultó más impactante de todo. Sabemos que la concepción se produce entre 12 y 24 horas después de las relaciones sexuales en el periodo fértil. O sea, después de la ovulación de la mujer se produce entre las 12 y las 24 horas después. Y sin embargo, después de haberse producido esa concepción, permiten colocar el DIU hasta 7 días después para impedir que ese bebé se implante. Es decir, absolutamente abortivo desde cualquier lugar, punto de vista que se vea. Gracias, Karen. Este conocimiento, esto es lo que nos va a hacer ser más libres a las mujeres y a las parejas y a los matrimonios. Conocer esto es lo que nos hace realmente libres, ¿eh? Después están los mal llamados anticonceptivos quirúrgicos, esterilización quirúrgica, donde se bloquean las trompas de falopio en las mujeres y en los varones los conductos deferentes. ¿Mm? La efectividad es del 99%. También hay que ver la técnica con que se hace y la calidad de los implementos que se usan, porque se ve muchísimo también embarazos con ligadura de trompas. ¿Eh? Eh, Esto es como una amputación. Yo siempre cuando me toca hablar de estos temas a grupos es como una amputación, ¿no es cierto? La ligadura de trompas es una amputación.
de algo sano, algo vital, de repente perdemos la capacidad, ¿no? ¿Cuáles son los efectos adversos? Entonces, hematomas, náuseas, hemorragias, infecciones, embarazo ectópico, embarazo fuera del útero, en las trompas, alteraciones en el ciclo menstrual, trastornos psicológicos, depresión y ansiedad, alteraciones en el interés sexual, esto se ve muchísimo, muchísimo, y, y mujeres que se lo han propuesto a muy corta edad, apenas empieza su vida sexual, eh, se vienen y arrepentidas, o sea, como una mujer que su mayor realización a veces es la maternidad, el poder engendrar, verse mutilada esa capacidad es impresionante, ¿no? Eh, Están los de emergencia, que son las pastillas del día después. eh, es irreversible, menstruación más abundante, cambia la mucosidad del cuello del útero, sangrados intermenstruales entre ciclos, náuseas, vómitos, diarrea, bueno, todos estos que ustedes están leyendo acá, tensión mamaria. eh, eh, acá no hay, corríjanme las médicos, pero eh, hay países donde esta pastilla no directamente tiene que ser con prospecto y pedir recetas y no se puede usar más de una vez al año. Y acá en Argentina, bueno, la reparten como si fuera una pastilla más, ¿no? Eh, y muy importante, no previene las enfermedades de transmisión sexual. Eh, Ahora son ocho participantes. Impide la implantación del embrión, es anticonceptivo y antigestativo. ¿Mm? Depende de cuándo se use, ¿no es cierto? Depende de las horas, un poco lo que decía Karen. Entonces, estos dos conceptos a mí me gusta mucho. ¿Para qué es una medicación? ¿Qué fin tiene? Regular, normalizar o destrabar algún proceso que se ha alterado o interrumpido. A mí me duele, tengo una contractura en el cuello, bueno, voy, tomo una pastilla que ayuda a regular, normalizar un proceso de contractura para volver y lograr un estado de bienestar. Ahora, ¿qué hacen los anticonceptivos? ¿Cuál es el fin? Es tremendo, es alterar, trabar, interrumpir y evitar que algo que es normal funcione normalmente. A lo que es cíclico lo hace plano, a los órganos sexuales los paraliza, ¿eh? A la alcalinidad de la vagina la cambian. El moco, en vez de ser elástico cuando está como clara de huevo en el momento de la fecundación, lo hace como pegajoso. Eh, o sea que realmente es muy llamativo esto, ¿no? Y no estamos bien informados. Entonces, ¿cuál es el método natural? En la Ley de Salud Reproductiva eh, dice que para recetar un método anticonceptivo, primero tendrían que hablar sobre los métodos naturales antes que ofrecerle a la paciente, pero bueno, eso no se hace, ¿no? Eh, ¿A qué le llamamos método natural? Tiene que ser sin contraindicaciones, gratis, accesible, reversible, efectivo y natural. ¿Mm? O sea, que no haya daño. ¿Cómo se llama eso? El reconocimiento de la fertilidad. Ese reconocimiento que nos va a dar la seguridad de cómo funciona nuestro ciclo para poder
a ser un método. ¿Mm? Yo conozco, cuido y valoro. ¿Mm? Pero si no tengo esa capacidad de reconocer, nunca voy a poder valorar y nunca voy a poder cuidar. Entonces, ¿qué manera de vivir la sexualidad vas a elegir? ¿Mm? La gran pregunta. Los métodos naturales permiten lograr posponer o evitar un embarazo. Requiere del aprendizaje previo, del reconocimiento de la fertilidad. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo tiene un lenguaje propio para expresar todo su potencial. Nuestro cuerpo tiene un lenguaje propio. Ese es el que hay que aprender y también poder transmitir, ¿sí?, a la gente que queremos, y para también cuidar la naturaleza, cuidar la ecología, cuidarnos a nosotras mismas. ¿Sí? La finalidad de las relaciones sexuales es la expresión del amor mutuo entre un varón y una mujer y la generación de la vida. Aquellas encuentran su marco más adecuado en el matrimonio por la seriedad y el compromiso que esto supone. ¿Mm? Y para regular estas relaciones sexuales y ser respetuosos con la finalidad de las relaciones sexuales, es que el método natural también viene a ofrecerse. ¿Mm? Con el método natural le damos el marco adecuado a las relaciones sexuales en pareja, porque promueven el diálogo, promueven todo lo que las relaciones sexuales vienen a brindarnos, que es la unión fuerte entre dos personas. Entonces, cada matrimonio, teniendo en cuenta que es cooperador y no dueño de la vida, reflexionará y cooperará con responsabilidad para buscar un hijo o espaciar su llegada. Para esto son los métodos naturales, para dentro de la naturaleza buscar o espaciar la llegada de un hijo. ¿Mm? Es el mayor regalo que tenemos los seres humanos, ¿no? El poder engendrar, poder procrear. Yo siempre digo que no nos reproducimos, nosotros procreamos. Los métodos naturales ofrecen una ayuda muy importante para transmitir la vida de acuerdo a las posibilidades de cada matrimonio. Hay parejas que quieren postergar por diversas razones, o económicas, o por salud, o por diversas razones. Los métodos naturales están al servicio de esas decisiones. ¿Mm? Es muy lindo estar al servicio. Y eso es lo que yo les quiero ofrecer. Conocer esto, que nos va a hacer realmente plenas, nos va a hacer realmente, nos va a favorecer en esto de poder vivir en plenitud lo que tenemos, lo que somos, la capacidad que tenemos. Entonces, existen diversos métodos naturales, pero todos tienen en común el reconocimiento de la fertilidad cíclica de la mujer. Difieren según el indicador de fertilidad en el que se basen. Yo, yo enseño el sintotérmico, y hay varios métodos naturales. Si quieren, se los enumero. Está el método del calendario, que es solo la duración de los ciclos, depende cuánto dura cada ciclo, y yo me voy basando en el calendario. Está también el método de los días fijos, que especialmente para mujeres que tienen los ciclos entre 26 y 32 días, entonces se considera que son fértiles entre el 9º y el 19º día. También está el ciclo térmico, que es el método que une el ciclo
de los últimos 6 ciclos, el más corto, le resto 20 días y digo que a partir de ahí empieza mi fertilidad. ¿Mm? Después está el Billings, que se basa en el moco cervical. Está el método de los 2 días, que es el Billings contando un 2 después del periodo de ovulación. Después está el mucotérmico. Después está el sintotérmico, que es el que yo enseño, que a mi criterio es el más completo porque une todo esto que yo les estuve diciendo, se reúne en el sintotérmico. ¿Por qué? Porque es el de la duración, abarca la duración de los ciclos, el registro de la temperatura corporal basal, que antes de la ovulación los estrógenos son hipotérmicos, entonces tiene una temperatura más baja. Después de la ovulación la temperatura sube, aparece la progesterona que es hipertérmica, entonces voy armando cuadros ciclo por ciclo con mi temperatura, que eso en correlación con el moco y con observaciones que tu cuerpo mismo va dando, armamos el cinto térmico, que es el método, a mi criterio, el más completo. Y después, bueno, está la lactancia, que es un método natural, eh, donde se produce la amenorrea por la presencia de la prolactina, ¿eh? Y que también tiene sus reglas, ¿no? Quise enumerar así para que ustedes sepan que hay muchos métodos, ¿eh? O sea que no es, todos difieren en esto, en el indicador. ¿Mm? Entonces, ¿para quiénes son los métodos de planificación familiar natural? Para mujeres que quieren evitar los efectos adversos de los anticonceptivos tradicionales, mujeres que quieran dejar los anticonceptivos, parejas que desean posponer o buscar embarazo, parejas que quieran vivir la paternidad responsable de un modo ecológico, sano, sin incorporar drogas ni elementos extraños en su cuerpo, parejas que deseen vivir una sexualidad acorde a la dignidad humana y a los valores. Esto también es para instructores de jóvenes, profesores, formadores de adolescentes, que quieran una alternativa ética y saludable para poder formar a la gente, no solo informar. Todo esto que yo les digo está, o sea, está en internet. Ahora lo que hay que hacer es esto, ¿no? Elegir lo mejor para poder brindarse. Eso es lo que, ese es mi interés, poder darme al 100% para que ustedes puedan tener todo en sus manos para poder vivir la sexualidad de una manera sana, ¿no? Y también para los padres que quieran enseñar a sus hijos un estilo de vida natural de reconocer a sus cuerpos. ¿Mm? Entonces, si soy irregular, también, porque vamos a buscar la regularidad dentro de la irregularidad. Y con el método sintotérmico más todavía, porque tenemos muchos indicadores en los que nos vamos a basar. Para lactancia, para todo hay reglas, ¿eh? Este método tiene reglas para todas las etapas fértiles de la mujer, hasta acompañarla hasta la menopausia. ¿Mm? Em, Hay 3 tipos de ciclos: los ciclos largos, los ciclos cortos y los ciclos promedio. Todas las mujeres estamos en alguno de esos ciclos. Si todavía no te encontraste en el ciclo, bueno, te quiero enseñar, te quiero ayudar, porque eso da muchísima tranquilidad, da muchísima paz para vivir la sexualidad, para vivir la vida genital, para vivir en armonía realmente con tu cuerpo, y con tu pareja, con tu marido. Entonces, este testimonio de Juliana lo di el martes pasado, creo que lo hemos escuchado, no sé si Jimena, pero muchos, una chica que se estaba por casar, muy irregular, y querían posponer embarazo, pero tenía muchísimo miedo. Y le habían dicho que ella no iba a poder, que ella no, que era imposible por ser irregular. Bueno, vino recomendada al consultorio y pudimos encontrar su regularidad, pudo ella bajar los decibeles, pudo encontrarse también con su pareja,
pudieron los dos vivir la complementariedad y ver que uno apoya al otro. Bueno, fue muy lindo el proceso, ¿no? Pero contarles un poco eso, que hay mucha presión cultural de que esto es de la época de las cavernas. Y lejos de ser así, lejos. ¿Eh? Al contrario, nos trae algo nuevo. ¿Eh? Nos trae algo nuevo. Entonces yo te quería invitar a esto, ¿no? Los métodos naturales, armar un ciclo saludable, estratégico, un estilo de vida, ¿eh? Porque esto no es solo un método, sino que es un estilo de vida. ¿Mm? Cuando querés postergar embarazo, cuando querés vivir el amor en plenitud, la genitalidad a fondo, eh, eh, generar diálogo, un encuentro real con el otro sin que nada impida la unión, eh, también generar esa capacidad de espera, porque los métodos naturales te van a marcar la ventana fértil y te van a decir, mira, estos 4 días sos fértil. Si querés posponer un embarazo, estos 4 días, demuéstrense el amor de otra manera. Sean creativos, inventen otra manera que no sea la genital para demostrarse el amor. Y entonces yo personalmente los hago hacer una lista como de 30 maneras de demostrarle el amor a tu pareja que no sea a través de las relaciones sexuales. Y surgen unas cosas muy lindas que nunca habían llegado a hablarse entre ellos. Siempre estaba como esa cosa ahí, como esa nebulosa de que ahora sí, ahora no. Ahora los dos manejan el cuerpo del otro. Somos dueños de nuestra fertilidad. ¿Eh? Estamos administrando una capacidad muy grande. Bueno, pasaría horas contándole cosas lindas, ¿no? Pero las animo a esto, a transmitirlo, a que seamos muchas, a formar una comunidad que nos una comunidad de los métodos naturales, que podamos tener a muchas mujeres, muchas parejas, muchos hombres. Y una cosa muy dolorosa que yo veo, porque también trabajo en Proyecto Esperanza, el aborto ya de por sí que producen los anticonceptivos, producen abortos, aunque sean inconscientes en la persona, hay muerte en el cuerpo de la mujer. Esa muerte tiene consecuencias, que hay muchas mujeres que dicen, yo no sé por qué tengo la autoestima baja, yo no sé por qué no consigo trabajo, yo no sé por qué siempre estoy como escondiéndome, no sé por qué no me siento bien, estoy teniendo que tomar antidepresivos, porque muy profundamente lo que notamos en Proyecto Esperanza es que los anticonceptivos producen en la mujer consecuencias que ni ellas saben. Entonces, en nuestra comunidad, si formamos la comunidad de los métodos naturales, vamos a ayudar a muchas mujeres a estar plenamente felices, cumpliendo su misión en este mundo. Entonces, te quiero dejar estas 3 preguntas. ¿Y si en lugar de delegar la fertilidad, aprendieran a vivirla juntos, con un método que respete el cuerpo de los dos en la pareja? Segunda pregunta, ¿qué elegirían como pareja? ¿La comodidad momentánea del rápido, de la pastilla de lo de afuera que te soluciona, entre comillas? ¿O una conexión más profunda, basada en el conocimiento y en la confianza? Todas estas palabras son muy fuertes. Hablamos de confianza, de conexión profunda, de conocimiento. Hacete estas preguntas. Sacale una foto con tu celular si lo tenés ahí. Sacá una foto y mostrásela a tu pareja. Háblenlo, piénsenlo, dialóguenlo, porque son cosas que no se hablan. A veces sabemos lo que pasa en cualquier lugar del mundo, ¿eh? En China, pero yo no sé qué piensa mi pareja o no sé qué estoy pensando yo de mi cuerpo. Tercera pregunta importante. ¿Están listos para transformar su sexualidad con un método, con un estilo de vida que cuida la salud,
y fortalece el vínculo matrimonial y en la pareja? ¿Están listos? ¿Estamos listas? Estas son las preguntas que realmente son importantes, que nos tenemos que hacer. Porque como estemos nosotras, está nuestra familia. Alrededor nuestro, yo siempre digo esto, hay 10 personas en las que cercanamente, y si no son más, estamos influyendo en sus vidas. Si yo no estoy bien, estoy mal influenciando a 10 personas a mi alrededor. Eso es muy fuerte pensarlo. Eso me lo hicieron pensar a mí una vez y yo dije, no puedo no decirlo. ¿Eh? Entonces, hay mucha responsabilidad y es muy lindo. ¿Eh? Entonces, para ir terminando y ser respetuosa, ya me pasé el tiempo, pero me gustaría anunciarte algo muy importante, ofrecerte algo. ¿Mm? Un grupo exclusivo para mujeres y parejas que quieran transformar su intimidad. Acá les muestro a mi familia ahora, actual. Ya estamos todos grandes. ¿Eh? El programa Integrity, que va a empezar en mayo. ¿Mm? ¿De qué se trata esto? Es un programa de acción rápida, con clases 100% prácticas y que vamos de derecho al grano, derecho a tu fertilidad, ¿eh? Derecho a tu necesidad, que vas a tener durante todo un año las clases a tu disposición. Entonces, son 6 sesiones en vivo y aplicaciones prácticas con todo el material incluido para el registro de tus ciclos. En 3 ciclos vas a tener el bagaje hasta la menopausia de todos tus patrones de fertilidad para poder vivir una sexualidad de manera natural. Paso a paso, simplificado, con todo el material a tu alcance. ¿Mm? Entonces, vas a tener los formularios anónimos para consultas que se resolverán en los encuentros que tengamos o después en la comunidad de WhatsApp, una revisión personalizada de tus registros, que eso es muy importante porque tu cuerpo no es igual al mío ni a ninguna, y un día semanal para responder dudas individuales. Si no podés estar en el vivo, podés ver las grabaciones. ¿Mm? Entonces, este programa es para vos si estás cansada de los anticonceptivos, si querés una alternativa natural que respete tu salud, si tenés miedo a las fallas y necesitas un método seguro con un acompañamiento 100% profesional, atrás mío hay un equipo también. ¿Eh? Yo no trabajo sola. Todo lo que yo no pueda manejar o no sé decirte o ayudarte o acompañarte, hay un equipo de profesionales que trabajamos este estilo de vida, este estilo natural. Si estás con planes de matrimonio y necesitas información para vivir esta preparación prematrimonial, si querés empezar este camino natural acompañada y tranquila. ¿Eh? Entonces, acá es donde, ¿cuándo va a ser? En mayo. ¿Mm? Vamos a tener 2 encuentros en mayo, que van a ser uno cada 15 días, eh, que por esta vez va a tener este costo de 197.000 pesos. ¿Mm? Digamos todo, los seis, digamos, el acompañamiento de los 3 ciclos, ¿eh? Van a ser los 6 por este precio. ¿Mm? Por única vez, por ser la primera presentación. ¿Mm? Entonces, pregúntate esto, ¿no? ¿Cuánto vale para vos tomar la dirección correcta que te permite lograr en poco tiempo disfrutar en plenitud tu cuerpo y tu intimidad en pareja? ¿Mm? Recuperar tu energía, valorar tu cuerpo, vivir tranquila, ¿eh? Cada periodo, cada fase del ciclo sexual, vivirlo en plenitud y tranquila, sin vivir esa ansiedad que yo veo ahora que las mujeres están viviendo, ¿no? Entonces, eh, el valor promocional por ser el primer grupo de lanzamiento online,
Y si te sentís que querés hacer esto, proponételo, pensalo, estamos acá conectadas. Es algo que te va a acompañar, como dijimos, hasta la menopausia. Entonces, por esta vez también lo vamos a hacer, no sé si Karen vos querés aclararlo, yo le quería lo de los dos Contalo, encuentros. contalo. Tenemos en el mes de mayo también, vamos a hacer los dos primeros a un precio súper promocional, que es la parte más teórica del aprendizaje, que una vez, estos, digamos, cada 15 días, vamos a tener un encuentro donde por el precio de 60.000 pesos, los dos encuentros de una hora, más todo lo que dijimos, ¿no? Podemos estar conectadas en el chat, tenés la oportunidad de hacerme preguntas particularmente, intercambios grupales. Vamos a hacer estos dos por este mes para probar a ver cuál es la recepción, y si realmente eh, cumplen con el objetivo para que ustedes nos digan, ¿no? Si realmente les sirvieron. Así que Bueno, no sé si hay alguna pregunta en el chat, si a quieren ver, ahí me abrir los fijo. micrófonos, así Bien, charlamos. no veo ninguna pregunta, pero sí, la que quiera abrir el micrófono, comentar qué le pareció, qué opina, nos encantaría escucharlas. De paso, quiero contar un par de cositas que me anoté, que no me quiero olvidar. Eh, Algo que quería mencionar es cuando se usa la palabra método anticonceptivo, son palabras muy bonitas y que realmente se pusieron para la venta, pero si uno se pone a razonar y a pensar en el significado tanto de la palabra método como de anticonceptivo, se empieza a dar cuenta que los que comúnmente llamamos métodos anticonceptivos no son más que productos. De método no tiene nada, ¿sí? Son productos, fármacos, y que no son anticonceptivos. Y podríamos definirlos a todos, englobarlos en productos que reducen la probabilidad de embarazo, como para no decir alguna otra cosa, ¿no? Pero en términos generales podríamos hablarlos así, pero es muy importante las palabras que se usan, porque cuando uno dice, uso un método anticonceptivo, me cuido con tal cosa, genera una falsa seguridad. Y esa falsa seguridad se instala en la adolescencia con las primeras charlas de sexualidad o de educación sexual integral supuestamente de los colegios. Y por eso es tan importante que difundamos este conocimiento, especialmente para desterrar esas falsas creencias. Si alguien quiere comentar algo. Bueno, yo simplemente contarles que realmente vale la pena hacer estas sesiones de acompañamiento. El valor de 197.000 es por 3 meses. Si a uno le parece, si les parece mucho, se pueden comunicar conmigo, con Carmen, para hablar de facilidades de pago. Sería por los meses mayo, junio y julio. Son 3 meses de acompañamiento con sesiones en vivo cada 2 semanas y revisiones de todos los registros, de las dudas, respuestas. Hay comunidad con diferentes parejas que estamos por el mismo camino y literalmente esto es una inversión de por vida, como dijo Carmen, hasta la menopausia y más, creo yo, porque te da un conocimiento, conocer tu fertilidad, poder transmitirlo. Sobre todo, creo yo que una de las cosas que más cambia es que mejora muchísimo la autoestima de la pareja y de la mujer. Entonces, la mujer se siente mejor, se siente más valorada, el hombre la cuida más, el hombre se siente más unido a la mujer porque no hay nada que lo separa. Hay muchas cosas que se hablan que no se hablaron antes. También en este método natural hay una parte que por ahí no la mencionamos tanto, pero que uno entrega mucho más su fertilidad, no solo a este método, a conocer la ciencia, sino también a la voluntad de Dios, ¿no? Porque uno empieza a valorar diferente su cuerpo, valorar diferente la maternidad, la relación con su pareja y hablar de estas cosas tan profundas
te llevan a hablar de Dios y a cuál es el propósito de Dios en tu vida y si crees que Dios quiere darte hijos y cómo ves tu maternidad y tu paternidad en pareja, ¿no? Entonces, realmente ayuda muchísimo a conversar sobre estos temas y a confiar en el propósito de Dios para la vida de uno. Así que realmente es más que un método, es un estilo de vida que vale la pena comenzarlo acompañado, comenzarlo en comunidad, porque realmente uno cuando habla con sus amigos, cuando habla con sus colegas, prácticamente nadie usa este método natural y ahora que lo estuve difundiendo en redes, me alegró muchísimo encontrarme con gente que me decía, yo hace 5 años lo estoy usando, yo hace 7 años, yo hace 3 años, yo solo me baso en el calendario, pero me encantaría conocer más, así que hay muchísimo por aprender. Las primeras 2 sesiones en vivo, que son las de mayo, 8 y 22 de mayo, son jueves, van a estar grabadas para aquel que lo quiera, pero estas sesiones digo por si alguno no puede en el horario, estas sesiones son como las más intensivas, es como el curso intensivo del método sintotérmico. Entonces, después se van repasando muchos conceptos, se van agregando, se van resolviendo dudas, se va profundizando, pero quizás haya algún profesional de la salud, profesor, padre, alguien que lo quiera saber para transmitir, alguien que lo quiera conocer para recomendárselo a sus pacientes, que quiera hacer solamente el curso intensivo, conocer la parte teórica, no quiere hacer por ahí el acompañamiento o porque ya está en la menopausia o porque está embarazado o porque eh, simplemente no está en pareja. Entonces, también tranquilamente pueden hacer solamente las primeras 2 sesiones por 60.000 pesos, que son las 2 de mayo. Buenísimo. Yo quería decirle también que hay en otro ámbito hay muchos varones también que lo están haciendo, que les interesa muchísimo, porque eso también a ellos, a los varones, es muy lindo saberlo. Ellos dicen que les gusta aprenderlo porque se sienten parte de, después de la pareja. Hay muchos de las decisiones, hay muchos que traen a sus novias, al revés, o sea, a veces las mujeres llevan a sus parejas, pero hay muchos varones que traen a sus novias. Y yo siempre digo que no es mi media naranja, no, son una manzana y una banana que hacen una ensalada de fruta impecable, riquísima. Entonces, también se hablan Genial. conceptos muy lindos y yo los animo a que difundamos, porque esto es realmente una libertad que nos da a mí personalmente, me ha hecho muy feliz como matrimonio, como pareja. Jime levantó Jime, la mano si querés comentar algo. Sí, ¿cómo están? Hola, Karen. Eh, Uy, tengo apagada la cámara, perdón. No, agradecer, me pude sumar al final, pero agradecer por la charla. Recién hablaban esto de los adolescentes, ¿no? Las clases de ESI y demás. Me toca trabajar en un colegio y creo que es muy bueno, no solo para uno, sino para poder transmitir. Así que agradecer esto y agradecer el programa. Me llamó la atención un montón de cosas que contó de los métodos anticonceptivos, que no son métodos, ya lo sé, pero bueno, me llamó la atención, ¿no? Varias cosas que decía de que son abortivos y demás. Así que bueno, gracias. Sí, gracias por este tiempo. de nada, Jime. Y ahora me hiciste acordar un concepto muy importante que es la palabra. Cómo desde la palabra nos van cambiando las ideas, ¿no? Te veo como docente ¿no? Sí, soy la capellana del colegio, sí, Ah, sí, la sí. capellana. Todos los que tenemos esa visión de la docencia o de enseñar o que trabajamos para otros, cuando empieza a cambiar la palabra, empieza a cambiar las ideas. Nos han cambiado las ideas y nos han cambiado nuestra manera de vivir la sexualidad desde la palabra. Por eso nosotros tenemos esa misión de empezar a hablar de otra manera también, empezar a hablar de esto. Como bien dijiste vos, Jimé, esto no es un método, ¿no? Es como ayudarnos y por eso formar comunidad. A mí me interesa mucho la comunidad, tener una comunidad que hagamos mucha fuerza para realmente poder llegar a mucha gente. No sé, gracias.
Bueno, Carmen también ha dado charlas en muchos colegios, en muchas instituciones, así que tenela en cuenta, Jime, para alguna vez para el colegio. Bueno, Buenísimo. listo, nos estamos viendo. Gracias por estar y nos vemos el martes que viene, si Dios quiere. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Adiós. Hasta luego. Chao. Chao, Chao, chao. chao. Chao, Miriam.